Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Bienvenidos y gracias por volvernos a sintonizar en este nuevo video. Comenzamos. Pues como ven, pandilla, aquí nada más le estoy dando un ligero quemón del tanque que vamos a ver hoy, pero todavía no, espérense. ¿Quieren saber de quién es? Pues vamos a presentarles al invitado del día de hoy. Vente para acá, hermano. Anda. Estoy con mi queridísimo amigo Juan Manuel Mondragón, muchos lo conocen. Pues, ¿qué les podemos decir de él? Prácticamente él tiene su propia marca, es Ocean Reef, es vendedor, es apasionado, es adicto, es todo lo que se tiene que ser para ser un excelente acuarista. Literalmente ahorita vamos a presentarles su casa, literalmente es otro acuario, ya cobra por entrar, no es cierto, no se crean. ¿Cómo estás, mi querido Juan Manuel? Bien, aquí. Bien. Cuéntanos un poquito la banda, ¿hace cuánto tiempo tienes en esto, hermano? Úchales. Yo creo que desde, como todos, desde morritos, Ok. yo creo que desde los 2 años, yo recuerdo que ya había acuarios aquí en mi casa. Desde ya estabas desde chiquillo. Siempre ha habido. El vicio empezó, creo que es familiar. El Ok. vicio empezó familiar. Uno de mis tíos le regaló unas peceras a mis hermanos. Y bueno, ellos no se apasionaron, pero yo sí. Entonces, y en el cuestión marino, ¿cuánto tiempo tienes? En marino yo creo que tenemos como entre 6 años, 6, 7 años, no recuerdo bien. Y precisamente también fue por uno de mis tíos que me vendió mi primer acuario marino. Ahí empezamos. Él fue el que te embroncó en este Ajá, vicio. ese fue de, mira, tengo esta, te lo vendo en paguitos. Y ahí empezamos el show. El show perfecto. Ahorita les vamos a platicar su tanque, pandilla. Primero saben que me gusta que conozcan a las personas. ¿Cómo nace? Digo, para los que no conocen y lo vuelvo a repetir, él tiene su propia marca, es Ocean Reef. Él se dedica a vender corales, peces. En sí es como que su fuerte. Ahorita nos adentramos a eso. Pero cuéntanos, ¿cómo nace ese nombre? ¿De dónde salió? ¿Cómo se te ocurrió? Púchales. Ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo. No, nace de la necesidad, bueno, de aquí, de donde soy yo, no hay como muchos acuarios marinos. O sea, Ok. hay acuarios como locales, pero no venden mucho marino. Ok. Y el poco que lo vende, pues lo vende en muy mal estado. No hay como nadie tiene corales aquí. Ok. Es muy poco el negocio que tiene alguna fraguera o venda corales. Ok. Y los que lo venden, los venden nacional. O sea, no son como importados o vistosos. Claro. No están en muy buenas condiciones, en pocas palabras. Correcto. Entonces, cuando yo empiezo en el negocio, es por querer meter aquí, ayudarles a la gente de esta zona a meter acuarios marinos con arrecife aquí. Y de buena calidad, creo, ¿no? Tratamos Sí. que sea de buena calidad. Sí, porque como lo mencionas, no muchos venden nacional. No estamos diciendo que lo nacional esté mal, Ajá. no estamos diciendo que, o no estamos menospreciando, siempre lo he dicho, los acuaristas reales amamos todo tipo de coral, todo tipo de pez, no hacemos inclusión en esa parte, pero pues bueno, muchos de nosotros queremos un acuario marino por vista, por color, pues sí, literalmente una cierta gama, ¿no? Y pues como él lo menciona, muchos no lo hacen y los que lo hacen pues lo hacen con las patas, ¿no? Literalmente, sí. aquí lo que se Está bien. necesita es preservar, lo que se requiere y hacemos es preservar vida. Y pues bueno, nos presentas tu acuario, mi querido, bueno, uno de tus acuarios, mi querido Juanma. Sí. Claro que sí. Vénganse, Adelante, pandilla, adelante. vamos.
Pues ahora sí, mi querido Juanma, cuéntanos un poquito de qué litraje es esta chulada de acuario. Este tanque tiene 1000 litros aproximadamente, más el zoom de unos 150 litros. El zoom no es muy grande. Perfecto. Veo que literalmente es un acuario de arrecife mixto. Este, Cuéntanos de todas tus piezas, hermano, ¿cuál es la que más te ha costado trabajo, que sea más payasón en toda tu experiencia que tienes? Pues muchos se reirán, pero creo que la que más trabajo me ha costado ha sido la montípora, la roja. Inclusive a mí hasta estas fechas no se me dan las montíporas verdes, Okay. se me blanquean, pero creo que ha sido la pieza que más trabajo me ha costado que crezca. Okay. Y de ahí yo creo que cuando inicié con las acros, fueron en un principio fue muy difícil mantenerlas, pero ahorita ya están buenas. Ya La es verdad más ya, relax. ya le agarramos la onda. ¿Cuántos peces tienes, mi querido Juanma, en este Monster Tank? Porque sí está enorme esta madre. Este tanque tiene, si no me equivoco, tiene entre 14 y 15 peces, más o menos. Ok, entre ellos veo pues, cirujanos azules, polvo azul, los payasos, ¿cómo se llaman, hermanos? Marrón. Marrón y bandas doradas, el Fox Face Fiji, la mariposa española. ¿Cómo se llama, hermano? Ese Cirujano. cirujanote se llama cirujano mata. Cirujano mata, ahí anda el mandarín ya nomás, dándose sus roles. Esta es una chulada. Vuelvo a repetir, el famosísimo colibrí de mar, por la forma en cómo aletea. ¿Qué más? Ahí es un Desjardini, ¿verdad? Desjardini. Desjardini, un lábrido limpiador, una damisela joya. Esa es. ¿Sí? No, esa No. es una damisela importada. Se llaman Springeri. Son muy tranquilas, como si fueran las Cromis. Ok. No nada agresivas, pero sí son caras. Ahorita andan aproximadamente como en 500 pesos cada damisela. Ok. Y curioso de esa es que comen planaria. Ah, ok, te ayuda Te para... ayuda para las planarias. como un tipo Melanorus, un tipo Coris, algo así. Órale, eso no lo había visto. Cuéntanos, mi querido Juanma, ¿qué sistema de iluminación manejas en este acuario? En este, pues, las que casi nadie quiere son 4 Coral Box. Ok, Y nosotros, como sabrán, también le metemos la mano de la iluminación. ok. Y complementamos con 3 LED de 50 watts en Royal Blue. Royal Blue, que son estos, entonces tú hiciste estas lámparas, por así Así llamarlo. es, sí, la carcasa, pues ahí las teníamos. Lo único que fue reemplazarle el LED y Ok. ahí quedó. Ok, perfecto. ¿Y qué le puedes decir tú a la pandilla, por ejemplo, que quiere poner LED? ¿Se los recomiendas? ¿Qué has visto de mejoría con este tipo de iluminación? Fuera de las Coral Box, los LED, Los LED. primero. El LED como tal en 50 watts tiene bastante potencia. Lo que va a hacer es que penetre más en la columna del agua. Y pues como verán, son las que sacan el color de los corales como tal. Ok. Y sí he notado bastante crecimiento. Yo en LED de 50 watts creo que son muy buenos. Le han dado muy buenos resultados al tanque. Como complemento de las Coral Box salen muy buenas. Ok, perfecto. ¿Cuál crees que sea la razón principal, mi querido Juanma, en tu tiempo ya de experiencia, por el cual la gente no quiere las Coral Box? Piensan que se descomponen muy rápido o que se queman. Lo que sí tienen es que, bueno, su ensamblado es muy sencillo, es de plástico. Nada más la parte de abajo sí es metálica y tiene una placa por dentro. Okay. Desgraciadamente no leemos el instructivo que nadie lee. Exacto. Pero de hecho todas las lámparas de marca, todas, dicen que trabajen a un 70% por máximo por línea. Ok. Entonces me ha tocado clientes, es que a mí me duró, o conocidos, me duró un mes, me duró 15 días, 2 meses, medio año, pero es porque no no leemos más que nada. Las trabajan al Sí. 100, ¿no? Estas lámparas aquí ya tienen trabajando 1 año y medio y ningún LED se ha quemado, el Wi-Fi sigue trabajando excelente. Entonces son muy buenas lámparas. La verdad es que a mi parecer siempre me han gustado y tienen un espectro muy similar a las Alprime. Ok. Espérame ahí.
Ahora nos pasamos a tu sistema de oxigenación o tus bombas. Cuéntanos, porque pues vemos que pues tienes como que lo más comuncito, ¿no? Sí, es sencillo. Lo sencillo. Lo Cuéntanos sencillo. qué tienes, hermano. Tenemos una Vortex, una, ¿qué es? WP, si no me equivoco. No, es una MP40. MP40, ajá. Y tenemos una Gevao, que está en la parte de atrás. Esa es la que hace el flujo en la parte de atrás. Ok. Y esa es una OW50. Aquí atrás. Hasta del otro lado. Entonces no la vamos a ver porque está... Está ¿Y qué otra me dijiste? Y son nada más esas dos, no requerimos de más. Oh, sí, ya la vi. Son dos. La OW50 te trabaja hasta 20.000 litros por hora y la Vortex 15.000 litros por hora. ¿Y qué resultados has visto con estas? ¿Cuál es como que la que mejor te convence? Pues en potencia es la Vortex. La verdad es que avienta, cuando le pones un flujo constante, tiene bastante fuerza. Pero en modo oleaje me quedo con Gevao. Gevao Coral Box, en este caso tenemos Gevao aquí. Okay. Pero en modo oleaje, con Gevao me quedo. Perfecto. Un aproximado, mi querido Juanma, ¿en cuánto andan unas de estos generadores? Bueno, esta Vortex ya es modelo anterior. Ha de andar un aproximado, el nuevo modelo, entre 7.500 y 8.500 más o menos. Ok. Y bueno, también la Gevao es modelo anterior, que es la OW. Pienso que es de las que mejor han salido en Gevao. Es a de andar un aproximado ahorita de 3.000 pesos. 3,000 pesos, va que va. Y ahora, ¿nos muestras cuál es el riñón, el pulmón, el corazón de todo este acuario con tu zoom, hermano? Claro que sí. Vénganse, vamos a ver qué tiene el Juanma. Pues este es el zoom de mi querido amigo Juan Manuel Mondragón. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, pandilla. Cuéntanos, hermano, ¿cómo está dividido tu zoom? ¿Qué tienes primero? Bueno, como se darán cuenta, no es un diseño común. Es un diseño un poquito extraño. En la parte de enfrente, que sería esta parte, tenemos lo que son las bajadas. Okay. Son dos bajadas, pasa por la parte de atrás, que es donde está el skimmer, así es. Ok, de aquí se va para acá. Pasa, da una vuelta de este lado, que es donde tenemos el refugio de algas. Pasa por otro cuadro, que es donde tenemos más material filtrante, que es biosferas y platos de Marine Pure en este caso. Ok. Y concluimos con las subidas. O sea, es como un círculo, ¿no? Ajá. Y vas haciendo, por lo que veo, como tipo cascadas. Así es. Las bajadas es la más alta, se baja al skimmer. Posteriormente es una cascada en el refugio de alga. Hace otra cascada en el material filtrante. Y posteriormente en la bomba de subida. Empezamos por acá. ¿Qué modelo es este monstruo, hermano? Este skimmer es un Super Ref 3000. Okay. Si no me equivoco es para 1200 litros. Okay. De la marca Ref Octopus. Un precio aproximado de esta chulada, hermano. Ese ya tiene tiempo, pero yo creo que nuevo ha de andar entre 12,000 y 14,000 pesos ahorita. Aproximadamente. Aquí aparte tienes más cosas. ¿Qué es esto, hermano? Eso es piedra. Tenemos pedacerías de piedra. Aquí sí no escatimamos en cuestión de filtración biológica. La verdad es que le metimos bastante piedra. Ok, perfecto. Después, ¿esta tú también la hiciste, mi querido Juanma? Esa fue hace un tiempo. Como sabrán, pues mi primo es Dani Mondragón. Y hace un tiempo estuve yo laborando con él. Y eran las primeras lámparas de Chaeto que él hacía. Okay. Que fabricaba. Nosotros la fabricamos con esas especificaciones. Son 18 LEDs en total. Perfecto. Su primo, ustedes lo vimos, inclusive en la convención, en la expo lo mostramos, es el famosísimo zar de LED. Son familia, bien dices que viene de familia todo este show, ¿verdad? Después, pues aquí está su refugio con alga Chaeto, las biosferas de Marine Pure y su bomba de subida. ¿Cuál es qué bomba de subida ocupas tú, mi querido Juanma? Esta es una Gevao 12,000. 12,000, ok. ¿Y el precio aproximado de esta, hermano? De esa bomba anda alrededor de los 4,000 a 4,500, si no me equivoco ahorita. Detalle, con esta bomba tienes que sea escandalosa, que se descomponga. Nada, es muy, muy, muy silenciosa. Como todo, mucha gente no le tiene fe a la marca Gevao o Coral Box. Aquí el error es que las conectamos directo a la corriente eléctrica. Hay que tenerlas con un regulador
para evitar descargas eléctricas. Ok, perfecto, perfecto. Esta bombita de aquí, ¿de qué es, mi querido Juanma? Pues eso es algo muy curioso ahí, que saben, el vicio es el vicio. Ajá. Y esa bomba alimenta este nanito de aquí. Ok. O sea, este nano está conectada a tu sistema principal. Así es. Ok, perfecto. Pues aquí, mira, le hice una adaptación para que... con razón, mira, aquí está la manguerita. Para que esa se le hizo un rebosadero casero. Ese es con la forma con la que baja. Ok, perfecto. Y literalmente pues te evitas cambios de agua y todo ese show, puesto que ya está filtrado de esta forma, es ¿no? el mismo sistema. Una pecera pequeña de payasitos. ¿Qué tipo de payasos son estos, amigos? Esos son gladiador. Puros gladiadores. 4 gladiadores los que están ahí. Ok, perfecto. ¿Y estos son tuyos o están en venta también? Esos igual, si los quieren, pues se van a venta. Perfecto. ¿Ya cuánto tiempo tienes con ellos? Esos pues son los que vieron ahora aquí en la expo. Ahora que estuvo la expo, son los que sobraron. Perfecto. Pues aquí podemos encontrar, ya vieron pues sí, literalmente ahorrando espacios, ahorrando dinero, porque bueno, por lo menos aquí Juanma ya ahorró en mucho material filtrante, a lo mejor en otra bomba de subida, a lo mejor en otro generador de olas, qué sé yo. Todo ya viene directamente desde aquí. Entonces, pues relativamente, si estos peces están bien, estos por consecutiva van a estar bien. Si creen que eso es todo, pandilla, vamos a que conozcan otra parte del acuario casa de mi querido Juan Manuel, a ver qué nos podemos encontrar por allá, porque si esto les gustó, acá también les van. Que yo tengo algo curioso antes de pasar para allá, mi querido Juanma. Vi ahorita en un lugar de por allá corales que no tienes aquí. ¿Por qué razón? Espacio, más que nada espacio, ya no caben. Ya no caben. Tiene 1000 litros y ya no cabe, pandilla. Hay uno que tiene 500 litros, siente que está todavía vacío el acuario. Nosotros, la verdad es que yo hago mi acomodo como para darles el espacio para el día de mañana ya no estarlos moviendo y que tengan espacio para crecer. Más que nada es eso. O sea, espacio sí hay, pero ya no quiero más adelante estarlos moviendo. Que ya se estén tocando, que ya no quepa alguno, y ya se que mueva el acro para acá, que ya se mataron, que ya se cayó. Ya lo he padecido, entonces esa es la finalidad de tenerlos en los otros sistemas. Tomen nota, banda, no se aloquen como yo, que yo sí tengo todo. Sí, es cierto, al rato después estamos chillando porque ya se mataron entre ellos. Pero vénganse, vamos a seguir conociendo la casa acuario de mi querido Juan Manuel Mondragón. Justo al ladito de esta chulada tenemos esta otra chulada que es un nuevo proyecto de Juanma, como que hacía falta un acuario tropical. Cuéntanos qué vas a hacer aquí, mi querido Juanma. Esta pecera está destinada para tener argoanas. Ok. Bueno, momentáneamente va a ser su hogar. Ok. La base la hicimos a medida de otra más grande. Ok. Pensando en que va a crecer el animalito, va a necesitar más espacio. Y entonces va a aguantar. Pues va a ser momentánea esta pecera y después vamos a poner una más grande. Perfecto. Aquí también tienes un sistema Zoom. Así es. ¿Qué tienes en él, mi querido Juanma, para los que les gusta el acuario de agua dulce? Cuéntanos. El acuario de agua dulce, pues es muy similar al marino, nada más al Zoom del marino, pero como se darán cuenta está más pequeño. Claro. Igual lo mismo, su calcetín en la bajada. Tenemos aquí unas piedras de tesontle. Ok. Y unas biobolas. Gira hacia el otro lado y está la bomba de subida. Perfecto, literalmente eso es todo. Pues este es apenas un diseño, una idea. Estos son duraznos, si no mal me equivoco. Así es. Este es un tiburón bandera. Y vamos a ver, ya después el Juanma nos invitará a ver cómo queda esta chulada. Nos vamos a dedicar exclusivamente a este acuario. Claro que sí. Y ahora sí, vénganse a ver qué más sorpresas nos tiene Juan Manuel por acá. Pues aquí estamos en otra parte de el acuario casa de mi amigo Juan Manuel Mondragón. ¿Quieren saber de qué se trata? Vénganse, vamos a conocer. Pues así es, hermanos. Esta parte es el cuarto de la felicidad. Exacto. Aquí literalmente es todo lo que tienes en venta, ¿verdad, mi querido Así Juanma? Son cuarentenas. Cuéntanos un poquito, esto es cuarentena. Cuéntanos qué peces ahorita tienes en venta para la pandilla que le interese
comprar peces y los precios, hermano. Pues, ok, ahorita pues llegaron, ya los vieron, los payasitos allá en la expo. Llegaron puro payaso Celaris. Nos están llegando mariposa española, que es la que nosotros mayormente vendemos para las aptáceas. Son muy buenas y lo mejor es que comen seco y son pocas probabilidades que piquen el coral. Ok, perfecto. Los precios, por ejemplo, de esta y de los payasitos. De los payasitos seguimos en el remate en 150 por pieza. Ok. Y la mariposa la tenemos en 350. Ok, perfecto. Y de este lado, cuéntanos qué tienes en esta fraguera, hermanos. De esta fraguera, pues lo que todos desprecian. De plano, ¿verdad? De plano, o sea, lo que le llamamos vulgarmente basurilla. Está lleno de palitoas, algunos blandos, por ahí abajo allá andan unos pólipos de estrella. Y por ahí coralillos que ya no nos alcanzan a entrar en las demás fragueras, pues ahí los metemos. Pues literalmente es como para los que van empezando, así ¿no? Es, para que calen su acuario. Bueno, no quiero decir que los pongan como chubes predatorios, simplemente con esto se pueden dar cuenta que ya es un tanque óptimo para poder meter corales tal vez más caros. A eso nos referimos, no quiere decir que esté mal. Al igual que Juanma, yo no desprecio ningún coral. Pues está chido tenerlo aquí. Y hermano, que viene siendo la joya de tus, ¿cómo se llama? De tus frags. Cuéntanos qué podemos encontrar aquí, hermano. Pues como verán, ahorita tenemos unas heliofungias, tenemos algunas eufilias, tenemos fabias, elegans, fungias. Y pues tenemos también blandos, pólipos estrella, organ pipe, por ahí en unas chalices, lobofilias y árboles de Kenia. Esta Kenia es rara, esa casi nadie la tiene, o bueno, la confundimos que es con la ultra green, correcto. Entonces esta se llama tornasol, es un poquito más costosa. Entonces no confundamos, esa es una tornasol y hay una ultra green, por ahí debe de haber una. Y si no, creo que ya se vendió. Perfecto, y bueno, aquí para que la pandilla se anime, hermano, dile esos precios. Y aquí porque pueden ver, ahí mi querido Juan Manuel tuvo algunas situaciones con algunos compradores y demás. La mayoría de ellos foráneos, ¿no? Así es. A veces cuando un vendedor tiende a hacer envíos, muchas veces ni la culpa es de uno cuando algún coral llega lastimado. Y yo veía que a lo mejor le decían muchos que era culpa de él. Vean cómo tiene sus acuarios, pandilla, vean cómo cuida los corales. Como para que digan que a lo mejor él pudo haber hecho algo. Simplemente fue un envío que no se sabe literalmente en ese traslado qué fue lo que pasó. Aquí pueden ver lo que les entrega. Porque literalmente lo que ves es lo que entregas, ¿verdad, así hermano? Es. Aquí tenemos la posibilidad, pues atendemos desde casa. Tenemos la posibilidad de que el que guste venir a visitarnos, con todo gusto es bien recibido, para que vean los sistemas, para que vean el ejemplar que se van a llevar. No hay ahora sí que no es patito, no son piezas recién cortadas. Esta fraguera, bueno, ya vieron la otra, es la de reproducción que yo utilizo mayormente. Esta es cuando nos llegan las colonias, aquí se fraguean, aquí se descansan y posteriormente pues ya se sacan a venta. Estos fueron los elegants que estaban en la expo, ¿verdad, hermano? Así es, ahorita pues como verás están un poquito cerrados. Acabamos de prender las luces, ya estaban apagadas, pero yo llegué a molestar. Pero miren, yo los vi en persona. Y aquí es lo contrario, ¿verdad, hermano? En la expo, estos estaban bien grandototes y estos cerraditos. Así es. Y vean, ahora hicieron la inversa. Ahora vamos a ver cómo sales. Un aproximado del costo de este Lofungia, hermano, ¿en cuánto está? La Lofungia la teníamos en la expo, vamos igual a respetar los mismos precios. Ok. Se la dejamos en 1900 cualquiera de las dos. Ok, super precio. Y pues por ahí estará el amigo Tren lanzando algunas ofertillas con los que estén suscritos a su canal. Vean, vuelvo a lo mismo, pandilla. Yo no... Juan Manuel, dile aquí a la banda, yo te cobré, yo te dije que hicieras esto, se te acaba de incurrir, ¿ah? Oye, qué buena onda. No, pandilla, porque pues ya nos llegan rumores que también aplicamos las de los guapos, pues no, aquí no. Ahorita les vamos a decir al final cómo va a estar la dinámica y pues vean nada más lo que pueden adquirir. También vemos corales, pues sí, de gama, tenemos
sector 001, pues tenemos aquí las heliofungias, tenemos eufilias, zoas también vemos por ahí, para todo tipo de gustos. Esta también es una fungia, ¿verdad? Es una chulada de fungia. Pues ya saben, pandilla, aquí también se les consiente, como no lo confundan, es Ocean Reef, pandilla. Pues miren, pandilla, llegando a las conclusiones, horas y horas de negociar el pago. No es cierto. De la dinámica que acaba de decir mi amigo Juan Manuel Mondragón, pues les tenemos otra chulada. Cuéntales cuál va a ser la dinámica, hermano, 1 y 2, qué es lo que se les tiene como trato especial a las personas que estén suscritas al canal de Pandilla Ripsider, y obviamente que estén también dándole like a la página oficial de Facebook de mi querido Juan Manuel, que es como atrás aparece, Ocean Reef. Cuéntales, hermano. Sí, necesitamos estas dinámicas. Vamos a dar un 10% de descuento sobre el precio que nosotros les digamos o los precios que hayan escuchado. A excepción de peces, estos ya los estamos rematando. Okay. Eso va a ser, les vamos a respetar. Su precio normal es de 250 pesos por payaso. Y los que estén suscritos al canal, los que sigan en mi página, les vamos a seguir dando el descuento del Buen Fin, que es en 150 pesos por ejemplar. Okay. Y en corales, el 10% de descuento sobre los precios que ya escucharon. Perfecto, pues entonces seguimos con el Buen Fin. Y no importa si vieron este video, pandilla, después del Buen Fin, siempre y cuando lo vean. Pero hay que también ponerles porque si no, imagínate, lo ven dentro de 2 a 3 años, van a querer el mismo descuento, hermano. ¿Cuánto tiempo te late que dure esto, hermano? Diles. Pues el descuento se los vamos a aplicar, ¿qué les parece? 1 mes. Perfecto. Pues a partir de que yo suba, no que ustedes vean, que yo suba este video a la red, tienen 1 mes para aprovechar estos descuentazos. Imagínense esa heliofungia de 1900 todavía con el 10. Pues creo que se la llevan a un super precio, al igual que todas estas cosas que ustedes ven aquí. Pues no queda más que agradecerte, mi querido Juanma, por haber aventado esta dinámica. Y pues ya por último vamos a conocer el último acuario que tienes aquí en tu casa, ¿va? Claro que sí. Vamos. Y pues bueno, este es el último acuario, pandilla. A diferencia de que este es curvo. Cuéntanos, Juanma, ¿para qué estaba destinado, o para qué está destinado más bien este acuario que ya está en función total? Este acuario anteriormente era un acuario de cuarentena. Ok. Aquí descansábamos a los peces más grandes, antes no teníamos los otros sistemas, ya que como sabrán estamos también en el mercado de la Morelos y esos sistemas estaban allá. Este acuario pues ya lo transformamos y ahorita el proyecto está que va a ser un anemonario. Vamos a introducir bastantes anémonas o dejar que se reproduzcan las anémonas. Y pues como verán hay algunos peces medios gandallitas. Y aquí también no los despreciamos, también aquí los vamos echando. Y pues algo que nos ha caracterizado me gusta llevar un poquito la contraria. Como verán, ahí hay un pez ángel, es un ángel francés. Y estamos introduciéndolo con algunos corales blandos, apenas vamos introduciendo, para que vean que no comen corales blandos. Muchas de las veces tienen como un coral en específico o una especie de coral en específico que se comen. Entonces hay muchos clientes que pues les gustan los ángeles y les podemos dar como tanto ángeles como corales. Ok, perfecto, otra opción, ¿no? Ajá, otra opción. Porque en efecto aquí muchos a veces hasta los satanizan y cuando los metes te das cuenta que en verdad no. Ya ahí como también dice, no es un albur, es un volado. Así es. Pero pues también no se vale generalizar cuando ni siquiera has probado, ¿no? Tenemos Coral Beauty, tenemos una ballesta Níger o Níger, como le digan, un payasito, ¿cómo se llama este, hermano? Ese es un Black Sebae. Black Sebae, el François Memé que dice, allá atrás hay un Foxface. Se preguntarán, bueno, ¿qué hacen aquí el Foxface y si son más relax? Bueno, más bien si son Ripsei, por así llamarlo. Pero pues como lo dice Juanma, aquí están los manchados.
pues por manchados están castigados. No, no es cierto, no castigados, pero sí pues para que no lastimen el otro ecosistema, no estresen a los demás peces o pueda haber hasta una catástrofe, pues mejor un acuario para ellos solitos. Sí, algo que, bueno, en este caso lo que es el Coral Beauty y el Fox, pues son de un cliente. Okay. Entonces, hay veces que a mí me piden los peces y en este caso se los descansamos a veces hasta por 3 meses. Ya cuando el pez está bien gordito, sanito, ya los mandamos posteriormente a donde deben de estar en sus casitas. Pero aquí hay que hacer para que la gente no se vaya a confundir, mi Juanma, Claro. y vuelvo a pasar lo de... Jorgito, mando un saludo, hermano, ¿cómo trabajas? Eso es todo. Vamos haciendo relaciones públicas. Esa es la actitud. Para que la gente no se llegue a confundir, llegues a tener los problemas que en su momento tuviste, mi querido Juanma, yo llegué a ser o soy cliente de él, nunca he tenido ningún tipo de problema. Entonces, al momento de decir los guarda, ¿qué quiere decir esto, pandilla? Porque luego nos tendemos a confundir y siempre echamos la culpa al vendedor cuando a veces no es así. Al momento de que tú le pides un pez a Juanma, él te lo consigue, obviamente tú tienes que liquidar esa cantidad. Él igual, creo que son muy pocos los clientes que te lo dan, igual te lo cuidará 2-3 días, porque un pez malo no te dura más de un día, así de simple. Así es. Punto. Entonces, y también hay que checar otras cosas. Tus niveles en tu acuario no son los mismos que él tiene aquí. Si no llegas a aclimatar o meter un pez bien, se puede quebrar cuando ni siquiera el pez estaba mal. Entonces, él te da su garantía, como los acaba de exhortar, si quieren venir a verlos, están en todo su derecho, él no se cierra esa parte, pero sí, si quieren que Juanma literalmente también les descanse a sus peces, sin bronca lo puede hacer, pero ya es liquidando al pez y bajo tu propio riesgo el tiempo que lo tengan aquí. Así porque es. hay unos que sí se manchan, ¿no? Te lo piden y te dicen, paso en 6 meses por él, no se mamó, ¿no? Y quiere llevárselo de este tamaño cuando en realidad llegó así y bien gordito y por el mismo precio, pues como que no. Que de igual manera, ¿no? Se puede prestar a eso si tardas más en pasar, pero cuando llegues el pez ya creció, pues igual no sé cómo sea Juanma, pero lo más ideal sería cobrarle la diferencia, ¿no? Porque... claro que sí, les cobramos ahora sí que una pequeña pensión. Por el tiempo extra que el pez está aquí, en este caso pues alimento. O sea, más que nada ni tanto es para nosotros, porque si el pez está sano, pues ya nada más se les cobra lo que son alimentos, la sal que ocupamos para los cambios de agua. Correcto. O sea, realmente pues ya no sería como una ganancia extra para nosotros, sino para el cuidado de sus ejemplares. Perfecto. Pues así es lo que podemos checar con mi querido Juanma. Pues como vieron, pandilla, como vieron aquí a mi querido Juan Manuel Mondragón, ya tienen otra opción para adquirir sus corales, ya tienen otra opción para adquirir sus peces. En lo personal en la expo yo me llevé 3 payasitos y los 3 hasta el día de hoy siguen estando sin ningún problema. Entonces vuelvo a repetir, ya no depende a veces tanto del vendedor, sino de nosotros como compradores, cómo tengamos nuestro sistema. Pues espero que les haya gustado, espero ya escucharon la dinámica de mi querido Juan Manuel Mondragón, así que pues suscríbanse a su página en Facebook, participen, compren, porque también se van a llevar algo de muy buena calidad a muy buen precio. Mi querido Juanma, te agradezco muchísimo haber estado aquí en tu morada, en tu espacio, y pues ¿qué les puedes decir a la pandilla como despedida? Como despedida, no. Pues gracias por seguirnos, gracias por tenernos esa confianza y pues vamos a seguir adelante con más ofertas, más dinámicas, Más expos. y hay más expos, a ver qué más sale. Es perfecto, pues ya saben también, cualquier cosa, recuerden que Juan Manuel aquí lo dice, él también es un moderador de la página de Facebook que es Adictos al Arrecife, lo pueden encontrar en Facebook así. Si quieren también llevarse piezas de coral, si es que ya vieron el video un mes después, ahí en Adictos al Arrecife se avientan dinámicas como subastas exclusivas de mi querido Juan Manuel Mondragón, donde también pueden llevarse pues piezas de coral a muy buenos precios. Eso que está allá afuera no es un perro, no lo están matando, es un pajarito que anda pues yo creo que enojado porque me vio, no lo sé. Entonces saquen de onda, pandilla, Y pues literalmente eso sería todo de nuestra parte por el día de hoy. Esperen un nuevo video, vuelvo a repetir, métanse a las dinámicas, suscríbanse en su página
tanto en Adictos como en Ocean Reef. Y pues, pandilla, nos vemos en un nuevo video.